Al pie del cañón. Bienvenida, querida audiencia, a una nueva tanda de Al Pie del Cañón. Hablaremos esta vez sobre una banda seminal del metal chileno, sobre todo de la escena metalera de los 80. Estamos hablando de la banda Masacre, una de las bandas más longevas del metal junto con Dorso, del cual ya hablamos en otro video. Entonces ahora nos dedicaremos a hablar de lleno de esta banda Masacre y en específico de su primer LP, su clásico álbum homónimo. Ahora bien, este álbum generó una verdadera disputa dentro de la banda y dentro de la propia escena metalera. ¿Por qué? Allá vamos. Básicamente porque este disco era muy distinto a lo que se había hecho en la escena metalera de los 80, sobre todo a fines, segunda mitad. Porque recordemos que en esa época se estaba dando muy fuerte la escena thrash. Ustedes recordarán los clásicos tocatas, recitales en el gimnasio Manuel Plaza. Ahí estaban todas estas bandas de esa época. Lo mismo Masacre, Dorso, Pentagram. Estaban incursionando en ese estilo y era muy definido. Estaba lleno de truz. Así que cualquier cosa que no sonara a ese thrash rápido, metal extremo, era considerado poser y era de alguna manera ninguneado. Pero vamos al punto. Aquí lo importante es destacar la personalidad y la mente creativa de Jan Kotolic, el líder de Masacre. En esa época, claro, estaba con sus demos, que tenía un metal muy pesado, ruidoso, under, pero las inquietudes musicales de Jan Kotolic siempre fueron por otro lado. Siempre fueron volcados hacia el lado más experimental, a la vanguardia, al progresivo, muy parecido a la parada de Pera Cuadra con Dorso, pero Jan Kotolic iba un poquito más allá. ¿Por qué? Porque aparte de escuchar a las bandas clásicas del prog, por ejemplo King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Eloy, etcétera, etcétera, él también escuchaba música clásica. De hecho, en alguna entrevista él señalaba que la transgresión musical va más allá del mero rock y el metal, sino que incluso va aparejado de la música clásica como la de Stravinsky. O los momentos más intensos de Beethoven o Mozart. Para él, de ahí partió la transgresión que de alguna manera dejó el legado después en el metal. Así que eso lo dejó patente en su visión musical Jan Kotolic. Y quiso, bueno, hacer una serie de sesiones con su banda en esa época, cosa que si no hubiera sido por el manager llamado Nicolás Aedo, hubieran quedado en meras sesiones demo, no hubieran salido después en forma de publicación original y no hubiéramos podido escuchar el LP que tuvimos oportunidad de escuchar todos los seguidores del metal. Aquí está, como pueden ver, tengo en mi poder una edición excelente del primer LP de Masacre, cortesía de Enrollemos Producciones, una productora under de Quilpué, se la recomiendo, y viene incluso con 2 discos. Incluye las sesiones no grabadas en demo. Se llama Ven por mi sangre. También recogen toda esta etapa experimental, harta improvisación, harto jam, inspiración incluso de Jimi Hendrix en su faceta más distorsionada, y voladas bastante ambientales, atmosféricas. Y también está el clásico LP, el homónimo. Como pueden ver aquí, esa sería, te lo recomiendo, Enrollemos Producciones. Muy excelente trabajo, lo destaco desde ya. Así que sigamos hablando de la época de Masacre con su álbum LP homónimo. Estábamos diciendo que la mente creativa de Jan Kotolic no se ceñía solamente al metal, sino que también iba al prog rock, a la música clásica sinfónica y también en la lírica, porque ellos también eran bastante críticos de la sociedad de la época, el contexto militar, pero Kotolic era muy lector de literatura.
A él le encantaba la poesía, por ejemplo. Para él, los máximos figuras de la poesía era Huidobro y Neruda. De hecho, incluyó muchos de sus poemas en este disco, en específico. Le encantaba el Altazor. De hecho, tiene un tema que se llama así. Y más adelante, Janko Tolik incursiona en una banda progresiva que tiene el nombre Altazor. ¿Cómo será su fanatismo por Huidobro? Vamos a analizar entonces el disco para poder entender por qué de su influencia y el por qué este disco se puede llamar prog metal y por qué tiene influencia literaria. Recordemos que este disco de Masacre homónimo salió un año antes del Romance de Dorso, así que podríamos decir que vino antes y de alguna manera ambos siguen esa línea, esa misma evolución, ese mismo cambio en el paradigma musical del metal chileno de la época. Así que vamos a analizar a nivel musical y a nivel lírico este célebre LP de culto. Veamos entonces tema por tema. El primero sería El corazón absurdo. Tinieblas tras el tiempo. Recordemos que este tema hace alusión a un poema de Huidobro, de hecho, con el mismo nombre, Tinieblas tras el tiempo, y este poema está dentro del libro de Huidobro llamado El ciudadano de olvido. Este se escribió un tiempo después del Altazor, estamos hablando del año 41, así que seguía de alguna manera esa beta creacionista y surrealista que admiraba Janko Tolik. Y bueno, tiene algunos pedazos de este poema que los coloca dentro de esta canción. Y el tema ya de partida parte lento, generando un ambiente sinfónico, y después arranca con el metal más pesado, pero los ritmos van a ser más técnicos. Ya no va a ahondar en la velocidad ni la distorsión, y la voz se siente mucho más limpia. ¿Para qué? Para destacar el apartado lírico que viene de la mano del poema de Huidobro. Eso me parece excelente y muy adelantado para la época. Bastante visionario. Sigamos entonces con análisis del disco. Después de esto viene Y por fin la guerra terminó. Esta ya vendría siendo un tema netamente instrumental, en donde Janko Tolik hace un trabajo de una música atmosférica que da cuenta de una sociedad distópica, en donde se apela al fin de la guerra. Recordemos que estamos hablando del contexto de los 90, había sucedido Chernobyl hace poco, y también estaba a punto de caer el muro. O sea, de alguna manera este tema hace alusión al contexto no solamente nacional, sino que mundial. Me parece muy acertado, ¿no? Y creativo, visionario, y se sale, lo que más destaco, se sale de las imaginarias teorías que estaban circulando en ese momento, y también de las propuestas que eran bastante repetidas, que tenían que ver con el satanismo, con la maldad, cosas que eran propias del thrash de esa época. En cambio, Janko Tolik le dio una vuelta y fue un imaginario mucho más abierto, poético, simbólico incluso. Sigamos entonces, después viene el clásico cover a los Jaivas, Todos Juntos. De hecho, Mario Mutis estuvo involucrado dentro del proceso de creación y producción de este disco. De hecho, él dio el pie para que la banda hiciera un tributo a los Jaivas con este clásico cover en clave metal de Todos Juntos. Y viene muy a cuento también con la temática del disco, porque es una temática no tan oscura, es mucho más, si se quiere, optimista. Apela a ideales, a visiones utópicas. Y esto queda patente con este tributo a los Jaivas. Es un tema bastante bueno, por supuesto, le sale muy bien la interpretación, un digno cover que le hace justicia a los Jaivas, me parece bien. Cuántas penas que nos van llevando a todos al final. Cuántas noches. Y ya viene el homenaje que le hace Janko Tolik a Neruda. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes son partes de un poema que componen el libro La Espada Encendida. Este libro de Neruda que se escribió por ahí en los 70. Estamos hablando de un
libro poco conocido, pero que habla de su producción tardía. Y un libro muy imaginativo, porque hace alusión a una historia de dos personajes que están situados en un contexto futurista, apocalíptico, hace mucha referencia a esa visión, y esto se ve patente en este tema, que recoge extractos de la espada encendida, en particular de los sobrevivientes, y los manifiesta en forma de este metal progresivo, manteniendo por supuesto el sello trachero de todas formas, sí, se escucha así, pero sigue las voces limpias de Jan Kotolic para destacar el mensaje lírico finalmente. Después viene el tema instrumental, que bueno, a mi juicio uno de los mejores, el que más me gusta, que sería Temblor del Cielo. Es una especie de instrumental que recuerda mucho lo que hizo Metallica incluso, con Ride the Lightning, de Call of Cthulhu. Hace un homenaje ahí a Lovecraft. Y en este caso el homenaje que le hace es a Huidobro. Me parece potente ese intertexto, que un metalero honre a un poeta chileno. En este caso Temblor del Cielo, que es un libro posterior también de Huidobro, mucho después de Altazor. No, miento. Poco después. De hecho, eran casi la misma época. Pero de todas formas, honra la memoria de Huidobro, y este instrumental evoca pasajes oscuros, lúgubres, para dar después arranque a un metal pesado, incluso virtuoso, pero siempre ahondando en la potencia, y también con elementos entre medio electrónicos incluso. Y después vuelve la potencia para darle una especie de arranque a una caída, muy en reminiscencia a la caída de Altazor. Es como que estuviera imaginando de alguna manera Jan Kotolic al momento de leer este poema Altazor, como que estuviera proyectando cómo lo siente, cómo él se imagina cómo sería esta caída desde el cielo. Entonces esto lo manifiesta después la música, en este solemne instrumental, Temblor del Cielo. Y el álbum termina con un tema llamado El Volcán, que cierra de alguna manera esta obra y remite de nuevo a el poema de Neruda, que compone el libro La espada encendida. También este poema es parte de ese libro y se ve manifiesto en esta canción, El Volcán. Y hace referencia también a un contexto de fin de los tiempos. El volcán representa esta fuerza originaria, ancestral, que vuelve a arremeter contra la humanidad. Pero hay un dejo de esperanza al final, no es todo destrucción. Como digo, el disco es bastante esperanzador, optimista en ese sentido. Frente a todo el caos y la destrucción que puede dejar un volcán, siempre hay un arranque de esperanza que está simbolizado en la espada. La espada representa la lucha, y de alguna manera se plantea el amante lírico como un guerrero que da cuenta de un nuevo tiempo. Hay una nueva luz del amanecer. Ese sería el final del tema Volcán, y el tema que cierra el disco de manera redonda. Me parece un disco recomendable y debe estar sí o sí en cualquier discografía, cualquier biblioteca de metalero que se precie de metal, sobre todo del metal chileno. Este disco es un material ineludible, imprescindible. Escúchelo ya. ¿Por qué? Porque es un disco innovador para la época y homenajea a dos grandes poetas chilenos, Huidobro y Neruda. Y también hay un homenaje al rock chileno, al folk incluso, de los Jairas. Así que si usted es metalero, pero quiere escuchar algo distinto, escuche el homónimo de Masacre. Y si a usted le gusta la música y es melómano, también va a encontrar en este disco una excelente producción para la época y una excelente joya musical. Recomendable 100%. Eso sería entonces con una nueva sesión de Al Pie del Cañón. Espero que les haya gustado. Escuchen el disco. Y si les gustó el video, recuerden, no olviden suscribirse,
darle like y compartir en todas sus redes sociales, había y por haber. Eso sería. Les deseo lo mejor, que escuchen buena música y que viva el rock siempre.